Desde la década de los años 60 en Costa Rica se presenta una propuesta para reformar la economía social. Esta propuesta se basa en el empoderamiento de la propiedad productiva por parte de la clase trabajadora. En años posteriores se corrobora y valida el sector de la economía laboral costarricense como un sector económico-social que permite el desarrollo y empoderamiento de la propiedad productiva en Costa Rica. Para conocer más de este tema, la producción de Umbrales invitó al investigador Dr. Federico Lee Bonilla. Lee conversa con Ani Umaña sobre posibilidades de un cambio en la economía costarricense. Bienvenidos a un nuevo programa de Umbrales. Hoy hablaremos sobre economía laboral y hemos invitado a don Federico Lee. Bienvenido, Federico, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por haberme invitado. ¿Cómo nace el término de economía laboral en Costa Rica? Bueno, sí, es importante eso porque el término economía laboral es un término internacional y Costa Rica se acuñó por eso como el sector de la economía laboral, como un tercer sector alterno de la economía privada y de la economía estatal. Nace en el pensamiento de Francisco Morales Hernández, de cuna de campesinos, padre y madre campesinos, según como lo relata él, sus padres fueran analfabetos. Y él llegó un momento y dijo que no le gustaba ser campesino, no le gustaba ser pobre. Entonces, dado el tiempo, él empieza a estudiar, se asocia al Partido de Liberación Nacional. Ahí influye lo que es la doctrina de la social internacional o lo que es la democracia alemana, donde él, junto con sus viajes por toda Europa, Israel y Sudamérica, se inspira en esa propuesta. Es así que en los años 77, en el gobierno del señor Monge, el Ministerio de Trabajo pide unas consultorías a la OIT y al Estado de Israel, en donde la OIT certifica que la idea del sector de la economía laboral es una idea netamente costarricense, se puede conseguir en un libro editado por el 8º cuaderno de CEDAL. Entonces podemos decir que es otra idea meramente costarricense, tan valedera como lo ha sido el solidarismo en Costa Rica. ¿Y qué es economía laboral? Economía laboral es la repartición del ingreso de la mejor manera, es generar mejores ganancias a los costarricenses o trabajadores que tengamos en Costa Rica. En aquella época había muy pocos extranjeros, entonces hoy se ha cambiado a todos los trabajadores de Costa Rica. Lo que podemos decir es empoderar la propiedad productiva, ya sea de bienes y servicios, en la mayor cantidad posible de los trabajadores costarricenses. Como un ejemplo, las pensiones están bajando. Hoy en día la Junta de FUPEMA, que es la Junta de Jubilaciones y Pensiones del Magisterio, tiene 1.600 millones de dólares de superávit, que los tiene al 3%. Con la propuesta del sector de la economía laboral se invirtiera en las carreteras, se daría un bien común hacia el país porque se mejoraría la infraestructura, se mejoraría la economía del país, pero en lugar de estar al 3%, mínimo le podría estar editando un 25%. Y entonces, como dice, sería ganar, ganar. Eso a grosso modo, para no entrar en detalles filosóficos, económicos del sector de la economía laboral. En la siguiente cápsula veamos a don Francisco Morales, quien nos cuenta sobre los aportes que puede dar este proyecto al país. En nuestro sistema económico llamado capitalista, la propiedad la tienen los que tienen medios de producción, propiedad, un edificio, una finca, una industria. En los sistemas económicos comunistas, la propiedad la tiene el Estado, todo es del Estado. Nosotros desde el año 1968 hemos planteado otra alternativa, otra fórmula, otro esquema, otra manera de organizar la economía, procurando que todos tengamos propiedad. Entonces, digamos así, queremos una sociedad de propietarios en vez de proletarios, para no vivir solamente del salario, que el salario no alcanza
el salario jornalero, el salario de empleado municipal, el salario educador, el salario profesional, difícilmente alcanza y no logra uno durante la vida de trabajo hacer un patrimonio, un capital, un ahorro, un capitalito. Eso es lo que busca el sector de economía laboral, que todos tengamos propiedad. En una economía capitalista, el capitalista es el empresario, puede ser hasta una familia. En una economía estatista, como lo he dicho, con tipo comunista, es el Estado. En una economía de economía laboral, somos todos. Todos tenemos acciones, tenemos propiedad, tenemos acceso a los medios de producción. Esa es la diferencia. Les pongo un ejemplo para entenderlo mejor. La Caja de Ande es una empresa propiedad de 115.000 educadores. La Caja de Ande es la empresa más democrática desde el punto de vista de la propiedad. Las cooperativas también, pero la Caja de Ande es lo que más se acerca a lo que sería en la concepción del sector de economía laboral, una sociedad donde todos tengamos alguna forma de propiedad que se revierta en utilidades, chequecitos a fin de año, como hacen las empresas privadas, las sociedades anónimas. Usted ha visto que las grandes empresas en Navidad hacen fiesta para repartir a sus accionistas los dividendos. Las cooperativas reparten dividendos también. Estas empresas pues hoy día se lo aplican automáticamente a su cuentita de ahorro. El sector de economía laboral, 45 años después, ya existe en Costa Rica, pero está fragmentado, con frecuentes luchas de liderazgos y carentes de una visión país, de una visión integral. Pero ya tenemos el solidarismo, tenemos el cooperativismo, tenemos el municipalismo, tenemos desarrollo comunal, tenemos sociedades anónimas laborales, tenemos gremios de educadores y profesionales, tenemos las instituciones que ya le he citado, de manera que lo tenemos todo. ¿Qué es la economía? Opción A, estudio de los procedimientos productivos y de intercambio, del consumo de bienes y servicios. Opción B, es el estudio de la distribución de la riqueza. Opción C, es la producción de bienes y servicios. Al regresar, la respuesta. ¿Qué es la economía? La economía puede enmarcarse dentro del grupo de ciencias sociales, ya que se dedica al estudio de los procedimientos productivos y de intercambio y al análisis del consumo de bienes, productos y servicios. Respuesta correcta, opción A. En la siguiente información, el exministro de Trabajo, Rafael Ángel Rojas, explica el concepto de economía laboral y cómo avanza este movimiento en nuestro país. Bueno, realmente el título de economía laboral ya desde ahí nos orienta para saber de qué se trata. Cuando estamos hablando de economía, pues estamos hablando en términos de un aspecto económico, si se quiere, de riqueza, de crecimiento, de desarrollo. Y cuando hablamos de economía laboral, la parte laboral nos está diciendo que es un recurso económico que se genera a través de la labor del ser humano, o sea, una economía que se origina en el trabajo de los seres humanos. Por eso estamos hablando de economía laboral, que se da para el desarrollo de la riqueza y del bienestar de los trabajadores fundamentalmente, aunque lógicamente si hay desarrollo de los grupos de trabajadores, que son la mayoría de los costarricenses, pues también hay desarrollo en la economía del país. Para el desarrollo pleno de un sector de economía laboral, indudablemente que lo básico, lo más difícil, es la organización de los trabajadores, porque eso lleva tiempo, eso lleva capacitación, eso lleva concientización, de manera que son años lo que se requiere. Eso lo tenemos andado en Costa Rica, yo diría que ya en un 80%, un 70%.
O sea, la parte más difícil ya la tenemos caminada. Porque si tomamos en cuenta la gente que está en el movimiento cooperativo, es decir, con cerca de 1 millón de afiliados, la gente que está en el movimiento solidarista, la gente que está en el movimiento sindical, la gente que está en una serie de organizaciones en desarrollo comunal, la misma gente que está alrededor de las municipalidades. Bueno, podríamos hablar de una cantidad enorme de que la gran mayoría, yo diría que más del 50% ya se caminó en la organización de esos trabajadores, que serían lo básico para un desarrollo de economía laboral, y con otra ventaja, es la experiencia ya empresarial que tienen. Por ejemplo, el movimiento cooperativo tiene una cadena de empresas de diferentes niveles, desde monstruos, diría yo, como es la Dos Pinos, por ejemplo, hasta cooperativas autogestionarias de 8, de 10 trabajadores, de cooperativas juveniles. Tenemos leyes, por ejemplo, para que el cooperativismo se enseñe en los colegios y en las escuelas ya creadas, que es cosa nada más de darle fuerza y de comenzar a formar al muchacho. De manera que la parte más difícil ya la caminamos. Don Federico, según el proyecto, ¿existe en Costa Rica el sector de economía laboral? Bueno, para eso fue esta investigación que hicimos en la UNED durante 2 cuatrimestres, en donde participaron 800 alumnos y se pudieron encuestar 3.497 personas. Según un académico español, connotado, señor Malo, en 1991, en su artículo publicado en francés, en Canadá, donde dice las asociaciones que formaron la economía social, él cita 3 formas indispensables para declarar un sector. 1, que sea reconocido por el gobierno. 2, por los autores, que sería en este caso cooperativas, asociaciones solidaristas, por ejemplo. Y 3, por la academia. Bueno, en esta investigación decimos que Costa Rica siempre, y la UNED aplicó una más la cuartiparte del costarricense como democracia. En esta investigación la UNED consultó al pueblo costarricense. Entonces podemos decir que sí, existe el gobierno desde 1977. Los diferentes gobiernos están insistiendo. De hecho, que parte de la economía laboral salió la ley de pensiones complementarias del señor presidente Miguel Ángel Rodríguez, que es una inspiración de don Francisco y reconocido en el Paraninfo de nuestra universidad, que así fue. Está reconocida por la academia. Hay tesis del sector de la economía laboral desde 1948, cuando la propuso, pero desde la sensatía, el expresidente Armando Abrados Aguilar. La tesis de licenciatura de don Francisco, 2 libros escritos en la UNA, investigaciones de la UNA, un libro escrito en la UNED, 7 investigaciones de la UNED y un curso que es de la economía laboral. Entonces, viendo este axioma, se cumple, y no se cumple con 3, sino por 4. Tomando el empoderamiento del poder de la clase en Costa Rica, como nos dicen los expertos, se demuestra que hay una buena democracia y la universidad lo comprobó, que existe la aceptación. Por lo tanto, se puede inferir con un 97% de aceptación y un 99% de fiabilidad que sí existe el sector de la economía laboral. Veamos ahora cómo don Martín Robles del Infocop nos cuenta cómo el movimiento cooperativo puede ayudar al sector de economía laboral. El movimiento cooperativo costarricense es un movimiento que tiene una estructura. Dentro de esa estructura está el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, que es el órgano estatal creado para llevar el desarrollo al cooperativismo. El Infocop fue creado hace 40 años y básicamente se especializa en llevar el desarrollo por medio de 3 herramientas: el financiamiento, la asistencia técnica y la capacitación. Pero además el legislador le dijo que tenía que supervisar el desarrollo del cooperativismo. Esas son sus funciones y esas son sus herramientas. El cooperativismo en Costa Rica es un modelo de empresa que ya tiene 70 años de estar operando. Eso ha llevado a todo lo largo y ancho del país y a todos los sectores económicos de Costa Rica, pues empleo, desarrollo, distribución de la riqueza, y ha llegado a ser apropiado ya por el costarricense como un modelo exitoso de empresa. El cooperativismo forma parte integral, fundamental
del sector de la economía laboral del país. De hecho, es quizás uno de los porcentajes más altos en cuanto a su participación. Tiene que ver con empleo, tiene que ver con inversión y tiene que ver con empleo e inversión de tipo social. Yo creo que el cooperativismo y en general el sector de la economía laboral o social le llegó el momento de que tenga y de que cuente con un marco legal de referencia para poder ingresar y para poder intervenir en una serie de proyectos. Uno de ellos es financiar, por ejemplo, infraestructura. Cuenta con la madurez, la trayectoria, la estructura y principalmente el capital para hacerlo. ¿Cuáles fueron las primeras empresas solidaristas en Costa Rica? Opción A, Dos Pinos, Llobet, Tienda La Gloria. Opción B, Tienda La Gloria, Trejos Hermanos y El Gallito Comercial. Opción C, Tuasa, Tienda La Gloria y Hermanos Rojas. Al regresar, la respuesta. ¿Cuáles fueron las primeras empresas solidaristas en Costa Rica? A finales de la década del 40 y principios de la del 50, aparecieron las primeras empresas solidaristas, que fueron Tienda La Gloria, Trejos Hermanos y El Gallito Comercial. Respuesta correcta, opción B. En la siguiente entrevista, Roger Porras Rojas, director ejecutivo de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, habla sobre el concepto de economía laboral y de cómo la JUPEMA puede complementar al sector trabajador del país. Es importante primero tener claridad de qué es la economía laboral y de manera sencilla, la economía laboral lo que busca es cómo profundizar el desarrollo de las actividades productivas a partir de las organizaciones socioeconómicas conformadas por los mismos trabajadores. Es decir, buscan un bien común con un objetivo de rentabilidad, pero con un objetivo de rentabilidad orientado efectivamente a mejorar el bienestar o a satisfacer una serie de necesidades de las y los trabajadores costarricenses. Entonces, en ese sentido, la economía laboral pues efectivamente contribuye necesariamente al desarrollo de un país y es un factor determinante del crecimiento social que tenemos las y los costarricenses. Efectivamente, digamos, la Junta de Pensiones ha logrado conformar una reserva de recursos importantes para el pago de pensiones. En este caso estamos hablando de más de 1.600 millones de dólares que son resultado de las cotizaciones que aportan el sector de educación más los rendimientos por las inversiones que se generan. Entonces, en este sentido, uno podría decir que la Junta de Pensiones como institución socioeconómica se encuentra inmersa dentro del sector de economía laboral, donde efectivamente se están canalizando recursos para el desarrollo y para la colocación en diferentes inversiones que en estos momentos tenemos. En el caso particular, nuestra mayor concentración de inversiones en el momento actual se refiere a títulos valores, principalmente de los emisores más importantes que tenemos en este país, que son Ministerio de Hacienda y Banco Central, pero sí se encuentra incluida dentro del sector de economía laboral costarricense. Lo que queremos decir es muy sencillo. Nosotros tenemos la ecuación básica, digamos, en economía, donde se tienen que trasladar los recursos de las unidades superavitarias a las unidades deficitarias y esas unidades deficitarias, en este caso inversionistas, tienen que generar desarrollos productivos en este país. En estos momentos eso no se está logrando en la economía costarricense. Yo creo que con propuestas como esta podríamos lograr que efectivamente una salida más viable al desarrollo de infraestructura en nuestro país. Y no estamos hablando única y exclusivamente del tema de carreteras, sino que estamos hablando de aeropuertos, puertos, inclusive infraestructura educativa costarricense que sabemos que está tan deteriorada. Es decir, podríamos contribuir al desarrollo nacional a partir de un enfoque diferente y poder aglutinar a los diferentes sectores de la economía laboral que permitan efectivamente lograr contribuir a un mejor país y obteniendo rentabilidades importantes en el caso particular para el pago de pensiones.
Continuamos hablando sobre economía laboral. Don Federico, ¿usted cree que Costa Rica esté preparada para asumir los cambios que traería la creación de este sector de economía laboral? Por supuesto que sí. Costa Rica, de idiosincrasia, se ha perfilado como un país que el pueblo es un pueblo a veces individualista por nacimiento, pero solidarista por conveniencia. Hemos visto grandes propuestas, como a partir del principio del siglo pasado, el modelo cooperativo empezó a empoderar la propiedad productiva en las pocas personas que habían y grandes necesidades del país. Fue así como vimos que grandes cooperativas ayudaron a producir, a desarrollar el país y a crear una gran clase media empoderada. Y no olvidemos, todos los que están en la cooperativa son copropietarios de la cooperativa. Así, igual en la Carta Magna, Costa Rica dice el bien común. ¿Y qué es lo que pide y qué es lo que da el sector de la economía laboral según estudios de la OIT y según estudios del Estado de Israel y estudios del gobierno alemán? Lo que busca son las cosas: el mejor reparto del ingreso nacional, bajar la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, y contribuye al empoderamiento de la propiedad productiva en la mayoría de los costarricenses y de los extranjeros que trabajan en Costa Rica. Pero algo muy importante, como lo dice el libro, el que los pone, Costa Rica democratizando la democracia. Muchas veces sin dinero no hay la verdadera democracia. Se hace una democracia en papeles, pero el que no tiene no puede, y esto ayuda a contribuir y ayuda a mejorar las directrices y el proyecto país de Costa Rica, aparte de las grandes necesidades de infraestructura, que es lo único que está quedando el país según el último informe de este año. Costa Rica sigue deficiente en aeropuertos, muelles, ferrocarriles y carreteras. Tenemos para invertir 16.000 millones de dólares y a un costo mucho más bajo de muchas carreteras que no han hecho nada y no han hecho ninguna sola mejora. Creo que sí estamos preparados, no solo preparados. El pueblo de Costa Rica, el 97% dijo que sí lo quería. Solo el 0.7% de la clase más adinerada dijo que no le interesaba, y el 2.3% de la clase paupérrima dijo que no necesitaba el sector de la economía laboral. Lo podemos comprender por sus necesidades, pero el sector de la economía laboral ayudaría a sacar esa 2.7 de la pobreza. Muchas gracias. Muchas gracias, don Federico. Mucho tema todavía de qué hablar y esperamos que este proyecto pueda ser ley muy pronto en nuestro país. Gracias por acompañarnos. A ustedes las gracias. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestro próximo programa de Umbrales.